Bueno, bienvenidos a esta charla sobre compromiso de conciencia en COVID grave. Agradecer la invitación que me hace Sonepsin y presentarme. Soy Manuel Alvarado, neurólogo del Hospital Barro Luco Trudó. Vamos a hablar en esta presentación algunos principios básicos, ¿cierto?, de manejo y enfrentamiento en este tipo de pacientes, cuadros clínicos básicos a descartar, insistir con algunos principios básicos que debemos llevar a cabo y una propuesta de manejo y de secuencia, ¿cierto?, de exámenes a realizar y por último, ¿cierto?, una pequeña discusión sobre lo conversado. Me declaro sin conflicto de interés, principalmente neurólogo de la Universidad de Chile, también orgulloso general de zona, ¿cierto?, en la región de Cochrane. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre el COVID? Que es una enfermedad, cuando es grave, de alta letalidad y que por supuesto puede dejar secuelas cardiopulmonares. Se asocian un porcentaje alto también con cuadros neurológicos, especialmente en estos pacientes graves, y que se pueden sumar como secuela importante para nuestros pacientes. El reconocimiento precoz de patología neurológica grave es fundamental porque pudiera mejorar, ¿cierto?, su performance a futuro, minimizar las secuelas si es que las hubiera, y esto es algo que está en constante cambio y que hemos tenido, ¿cierto?, los residentes de neurología y el neurólogo en general, ir aprendiendo, ir adaptándose, ir conociendo esta patología y cómo afecta, ¿cierto?, a nuestros pacientes. Como todos saben, el COVID tiene múltiples maneras de afectar el sistema nervioso central, que va desde inflamación, la tormenta de citoquinas que provoca una disfunción en la barrera hematoencefálica, trastornos de la coagulación, también hay alteración directa, ¿cierto?, por la toxicidad que tiene el virus sobre neuroglía y sobre neuronas directamente, así que la verdad es que los mecanismos son diversos y esto hace, ¿cierto?, tan complejo el enfrentamiento de este tipo de pacientes. Entonces, tenemos el caso bastante común de un paciente que está ventilado, que tiene cierto grado de sedación y que cuando baja la sedación o la suspenden, no despierta. Entonces ahí nos piden, ¿cierto?, la evaluación, nuestra opinión y, bueno, ver cuál es la conducta que podemos tomar. ¿Qué es lo importante acá? Por decirlo de alguna forma, poner la pelota en el piso y tratar de primero pensar, ¿cierto?, bien qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a estructurar para enfrentar este tipo de pacientes, partiendo por lo básico, que es un elemento de protección personal, puesto que cuando vamos a ver estos pacientes, nos estamos también nosotros exponiendo, ¿cierto?, a una infección. Así que tenemos que tener siempre eso en la mira y ser muy responsables con nosotros mismos, ¿cierto?, y con nuestro equipo de trabajo. Por supuesto, verificar el tipo de sedación, cuál es la vía media, porque pudiera ser simplemente una sobresedación del paciente. Siempre en el examen ser breve, ejecutivo, recordar que estamos en un contexto de alta contagiosidad y tratar de exponer completamente al paciente, puesto que pudiera haber algún movimiento sugerente de algo comicial, algún tipo de mioclonía, por ejemplo, que tenemos que verlo exponiendo completamente al paciente para poder observarlo. Y siempre tratar de enfocarse en un paciente que tiene un compromiso de conciencia cuantitativo, los distintos grados de sopor o en coma, ¿cierto? Versus, ¿cierto?, un compromiso que más tiene que ver con inatención, con confusión, con delirio, que es bastante común de ver en pacientes, ¿cierto?, en la distinta unidad de paciente crítico. Y lo otro que es muy importante es recordar siempre de que mover un paciente COVID es complejo. Estamos hablando de un paciente que está intubado, que está ventilado y que además tiene una enfermedad muy infectocontagiosa. Por lo tanto, tenemos que tratar de justificar muy bien los exámenes, tenemos que tratar de justificar muy bien la salida de ese paciente de la unidad crítica, puesto que, se insiste, es algo muy complejo. Uno de los cuadros bastante, no sé si comunes, pero que debemos siempre pensar por el contexto del paciente es el daño hipóxico isquémico en sus distintos grados. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? En un contexto de ventilación mecánica prolongada, en estabilidad hemodinámica o subo alguna intubación tórpida o tardía. Generalmente, dependiendo de la gravedad, va a haber un compromiso pupilar variable, compromiso de tronco variable, pudieran haber mioclonías, ¿cierto?, en algún contexto de síndrome de Lance-Adams, y dependiendo del compromiso de ganglios basales o cortical, ¿cierto?, podemos encontrar rigidez o también grados variables de espasticidad. Normalmente estamos hablando de un TAC inicial normal y si lo sospechamos de este cuadro tenemos que llegar a la resonancia.
donde podemos ver, ¿cierto?, ya a partir de las primeras 24, 48 horas, compromiso en FLAIR, edema, ¿cierto?, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, y en la difusión brillo cortical y brillo, ¿cierto?, en cerebelo y en los ganglios basales. El electroencefalograma nos puede ayudar un poco para ver la aparición o no de ritmos normales, lentitudes, incluso puede ser importante a la hora de tener un pronóstico de este tipo de pacientes. Y acá tenemos, ¿cierto?, una muestra, un paper donde aparecen algunos casos, ¿cierto?, con algunas características propias, pero siempre en general estamos hablando de un paciente que tuvo una ventilación mecánica prolongada, tuvo inestabilidad hemodinámica, o sea, un paciente COVID grave, ¿ya? Y que tiene estos grados variables de compromiso y que van a determinar cuáles son las secuelas a largo plazo del paciente. Otro cuadro que nuestro grupo en el Barro Luco pudo ver y que también tiene que ver con compromiso de conciencia variable son casos de COVID y PRES. ¿Ya? El PRES en general se da en un contexto de gran respuesta inflamatoria, se da en un contexto de pérdida, ¿cierto?, de la barrera, la indemnidad de la barrera hematoencefálica, y esto se ha visto en casos de COVID, y más aún, ¿cierto?, si es que tenemos el uso concomitante de drogas vasoactivas, si tenemos un paciente con presiones alteradas, altas, ¿cierto?, en forma permanente, incluso con el uso de inmunoterapia. Hay un compromiso cuantitativo en grado variable, pueden haber síntomas positivos y negativos, puesto que hay mayor compromiso hacia territorio parieto-occipital. Pueden haber crisis focales o también que pueden ser bilaterales con compromiso de conciencia, y puede encontrarse también fluctuación de la conciencia. Nuevamente vemos de que inicialmente el escáner es normal y en forma tardía en el escáner se pueden ver, ¿cierto?, esta hipodensidad en territorio parieto-occipital. Pero lo más importante aquí es ir a la resonancia nuevamente, ¿cierto?, y ver estas imágenes en FLAIR, donde se ve un edema no arterial, ¿cierto?, sino más bien un edema que tiene que ver con la pérdida de la indemnidad de la barrera hematoencefálica hacia posterior y occipital. Pudiera haber también en otros lóbulos, pudiera haber en ganglios basales, pero lo principal es más hacia territorio posterior, ¿ya? Acá tenemos un caso, ¿cierto?, que presentamos el año pasado, acá mismo en la zona EPSIN, un paciente de 55 años que tenía el antecedente de COVID grave, como se pueden ver en las imágenes, y esta resonancia con las imágenes características de un PRES. Este paciente en particular fue bastante interesante, puesto que dentro de su evolución no habían presiones alteradas, altas, ¿cierto?, sino que fue más que nada el proceso inflamatorio del COVID lo que explicaría el cuadro. Y bueno, una revisión también que mostramos sobre PRES, que cada vez se ha ido describiendo más en este tipo de pacientes. Otro cuadro que se puede observar, ¿cierto?, en paciente COVID grave tiene que ver con la trombosis venosa, y en esto que estamos conversando de compromiso de conciencia, por supuesto la trombosis de las venas profundas. Tenemos en este caso que la gran respuesta inflamatoria del COVID se puede asociar con coagulopatía, que se ve, ¿cierto?, en caso de COVID grave, y además puede estar, ¿cierto?, influenciado por factores particulares del paciente, como el uso de ACO, como alguna trombofilia que está subyacente, etc. Y también el uso, ¿cierto?, de dosis alta de corticoides. Acá obviamente no hay una cefalea característica de la trombosis venosa, puesto que son pacientes que han estado con sedación, y porque el mismo hecho de tener trombosis en venas profundas, ¿cierto?, más que cefalea, da un compromiso de conciencia, con cierta focalidad variable dependiendo de las lesiones, ¿cierto?, que podamos encontrar en territorio profundo. Pudieran haber, ¿cierto?, crisis focales o bilaterales dependiendo de la extensión de esta trombosis hacia seno sagital superior, por ejemplo, pero tenemos aquí un caso que tenemos que pensar en un paciente con compromiso de conciencia, súper profundo o derechamente en coma. Nuevamente hay un porcentaje muy importante de TAC inicial en trombosis venosa que está absolutamente normal, y si lo sospechamos, por supuesto hay que pedir un angioTAC, donde nos vamos a fijar, ¿cierto?, en la característica delta vacía. En este caso, que estamos hablando de compromiso de conciencia, tenemos que dirigirnos rápidamente al territorio profundo. Y en la resonancia también obviamente podemos ver este tipo de signología de pérdida, ¿cierto?, de contraste en territorio profundo, y también podemos ver muy bien en parénquima la resonancia, tanto en flero, en difusión, las lesiones isquémicas, generalmente imágenes de infartos venosos, ¿ya? Es muy importante tener un manejo precoz de estos pacientes con anticoagulación, y si es que esto falla, ¿cierto?, dar la opción que cada vez se abre más, ¿cierto?, de manejo endovascular si fuera necesario.
Acá tenemos un caso, ¿cierto?, bastante categórico, donde se ven lesiones, ¿cierto?, profundas, bilaterales, bitalámicas, y se observa claramente la ausencia, ¿cierto?, de contraste, ¿cierto?, de las estructuras venosas profundas. El otro cuadro que debemos pensar, si es que el paciente tiene un compromiso de conciencia en este contexto, ¿cierto?, de COVID grave, es que pueda tener algún infarto vértebro-basilar, característicamente una trombosis de la basilar. Tenemos también un contexto de paciente grave, paciente, ¿cierto?, con un